senda antigua. Cuando hablamos de senda, entendemos que hablamos de camino, de el camino a seguir. Siempre escuchamos, especialmente entre los predicadores de sana doctrina, hablar de la senda antigua. Y quiero que vayamos a Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. El que lo tenga, por favor, puede. Sí, por favor. Así dijo Jehová: parad en el camino y mirad y preguntad, ¿por qué la senda antigua? ¿Cuál sea el buen camino? Y anda por él, y hallaréis descanso para repasar. Mas dijeron, no andaremos. Así dijo Jehová. ¿Quién habló? Habló Dios. Habló Jehová. Y él dijo, paraos en los caminos. Y mire que allí en este versículo se hace o se señala que no hay un solo camino, sino que hay muchos caminos. Y mira, observa y pregunta por las sendas antiguas, en plural, cuál sea el buen camino, singular, y andar por él, y hallaréis descansos para vuestras almas. Yo quiero decirles que la Biblia habla que existen caminos, sendas al hombre y le parecen rectos, derechos, pero su final es camino de muerte. Yo creo que vayamos a Job 22:15, porque muchas veces cuando hablamos de senda antigua pensamos que senda antigua solamente se refiere al camino del Señor, a la palabra de Dios, el correcto camino de santidad de Dios. Y a veces no es así. Job, capítulo 22, versículo 15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Aquí se hace una pregunta. Aquí Elifaz está acusando a Job y le hace una pregunta. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Hay una senda antigua también de perversidad. Hay una senda antigua también de maldad. Por eso dice Jeremías, preguntar por las sendas antiguas. Y pregunta cuál sea el buen camino, porque dentro de esas sendas antiguas hay uno que es el buen camino. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. Yo quiero en esta mañana del pueblo dominical que nosotros entendamos que hay sendas antiguas que le dicen a Dios, apártate de nosotros. En esas sendas antiguas Dios no está. En esas sendas antiguas, en esos caminos antiguos, porque desde la antigüedad el hombre ha escogido su propio camino, el propio camino que quiere seguir. Dios le dice, ve por aquí, pero ellos deciden ir por donde quieren ir. La Biblia habla y dice que estas personas, estos hombres y mujeres, son hombres y mujeres perversos, que deciden ir
por su propio camino y le dicen a Dios, apártate de nosotros. Y hoy día hay mucha gente que le dice a Dios, apártate de mí. Yo sé que existe. El problema hoy no es que si Dios existe o no. La mayoría de las personas creen que existe un ser superior, creen que Dios existe, pero no quieren buscar a Dios en espíritu y en verdad. Quieren buscar lo que le conviene y hacer lo que le conviene en vez de buscar a Dios como Él quiere ser buscado. Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí, dice este hombre de Dios. Mucha gente vive muy bien hoy. Y mucha gente tiene buenas casas, tiene buena posición económica, tiene muchos estudios. Dios los ha colmado porque la Biblia dice que toda dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios les ha bendecido. Sin embargo, ellos no quieren ni les interesa saber de Dios. Están en la senda antigua de la perversidad. Yo quiero que usted sepa en esta mañana que existe una senda antigua por la cual caminan los hombres perversos. La senda antigua que le da la espalda a Dios. La senda antigua que le dice a Dios, yo voy a vivir a mi manera. La senda antigua que dice, yo no te voy a tomar en cuenta a ti, Dios, para vivir. Y hoy como nunca antes, estamos viendo a lo largo y ancho de este mundo el recorrido de esta senda antigua. En muchos países le están dando la espalda de manera fragante a Dios y a su palabra, al aprobar los matrimonios homosexuales, al aprobar los abortos y toda clase de aberraciones. Este mundo le está dando la espalda a Dios y está abrazando cada día más al espíritu del anticristo. Yo quiero que usted sepa en esta mañana que el espíritu del anticristo está recorriendo el mundo con mucha mayor fuerza que antes, porque sabe que queda poco tiempo para el arrebatamiento de la iglesia, y sabe que queda también poco tiempo para que ese ser perverso que va a ser el anticristo sea manifiesto. Y todo está siendo arreglado y todo está siendo preparado para cuando este hombre aparezca sobre la faz de la tierra. Entonces queremos volver a Jeremías. Entendido esto, porque la Biblia, y vuelvo y repito, el que es maestro y se encarga de enseñar, nunca se cansa de repetir lo mismo. Decía un pastor que la repetición trae retención. Cuando hablamos de senda antigua, entendamos que también existen sendas antiguas perversas. Pero en la senda antigua que queremos referirnos en esta mañana es la senda antigua buena, la senda antigua que nos lleva a Dios, a su palabra, a donde Él dice y a donde Él nos enseña. Y quiero comenzar a leer en Jeremías 6, el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 1 para dar esta enseñanza. Dice: huid, hijos de Benjamín, del medio de
Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad escogida, la ciudad de Dios, la ciudad motivo de cántico y de gozo. Se había apartado de la voluntad de Dios, se había apartado de la adoración verdadera a Dios y se había introducido en el mundo oscuro de la idolatría, del ocultismo. Se había apartado pronto de la senda que Dios le había señalado desde el principio, de lo que Dios le había dicho en un principio que debía seguir. Y ahora, en vez de ser una ciudad en la cual daba gusto vivir y estar, porque la presencia de Dios moraba en esa ciudad y porque el templo de Dios estaba allí, ahora se le dice huir al pueblo todavía de Dios que quedaba allí, del medio de Jerusalén. Y Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, a muchos no les gusta esa palabra, pero es bíblica: huyamos de todo lo que no es de Dios, de todo lo que huele a pecado, de todo lo que huele a maldad. Huir del medio de Jerusalén, tocar bocina en Tecoa y alzar señal de humo sobre Bet-Aquerén, porque el norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Y es el mismo mensaje que Dios está dando hoy. Dice: toca bocina. El que toca bocina busca siempre llamar la atención. Con el ruido se busca llamar la atención al mensaje. Dice: alzar por señal humo, porque en el norte está el visto del mal y viene quebrantamiento grande. ¿Sabes? Estos son mensajes que muchas veces no queremos escuchar, que no queremos oír. Hay iglesias que se las arreglan todo el año con un tema y tienen que seguir: bueno, este año vamos a hablar de la gloria de Dios, este año vamos a hablar de la bendición de Dios, y buscan un lema y toman un año entero hablando de ese lema, porque les resulta más fácil hablar de las cosas que ellos consideran agradables en vez de hablar de lo que necesariamente necesita el pueblo escuchar. Es más fácil para mí tomar un tema y seguir ese tema todo el año y irme por la tangente y hablar mensajes motivacionales que preparar a la novia. Y déjenme decirles que la labor de todo el que tiene ministerio, sea cualquiera ese ministerio que tenga, es preparar a la novia para el advenimiento del novio. Porque es menester que esa novia sea sin mancha, su vestidura sin mancha, sin arruga. Y cuando tenemos un mensaje o un evangelio que no señala conducta, que no llama al arrepentimiento, que no dice que Cristo viene pronto, que no dice que tienes que tener los ojos puestos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, sino más bien un evangelio que hace que la gente se afane por lo que la rodea, por el adquirir cosas